Bueno, comenzamos con Ecogas o Distribuidora de Gas Cuyana, que en realidad Ecogas involucra a Distribuidoras del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana, que es la seguridad lo primero, con las certificaciones, etcétera, etcétera. Lo que implica Gas Cuyana es San Juan, San Luis y Mendoza. Y bueno, empezamos. El ejercicio 2022 acarreó un saldo negativo de 331,9 millones, el año pasado acumulaba un negativo de 2.576,3 millones, principalmente por menor imputación a ganancias. El tercer trimestre en particular dio un déficit de 21,7 millones y se recuperó el tercer trimestre del 2021 en 104,4 millones. Viendo esto, tenemos que impuesto a las ganancias es 2.300 millones, es decir, comiéndose 9 veces el déficit que tenía en los 9 meses acarreados del 2021, y acá comiéndose un 60% más o menos. Por lo cual, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Acá hay, si tomamos el trimestre contra trimestre antes de impuesto, hay más o menos 200, un poco más de 205 millones de diferencia entre el tercer trimestre de este año con el tercer trimestre del año pasado. Bien. Acá tenemos, bueno, toda la perorata que siempre pone de la doble imposición de impuestos a las ganancias. Distribuidoras Cuyanas siempre está apelando y haciéndole juicio a la FIP. Hoy, el 6 de mayo se le dictó una medida cautelar a la sociedad con el impuesto a las ganancias del año fiscal 2021, pero la FIP apeló a la resolución que hizo lugar a la misma presando agravios, es decir, está tensa la relación. Acá, relacionado con origen y relaciones temporarias, es lo que se genera estos 1.800 millones de más para la empresa, 1.048 corresponde a gravamen y 1.707 millones corresponde a la doble imposición a través de ajuste por inflación, ¿no? Los puntos destacados son la calificadora de riesgo Moody's, califica con BBA con perspectiva negativa, es decir, calificación moderada, principalmente por el marco regulatorio que expone las políticas inciertas en el sector. Sin embargo, la sociedad se respalda por su apalancamiento nulo. La empresa forma parte del 8,25% de la matriz de distribución de gas, ocupando el sexto lugar en importancia. Son 9. Vamos con Moody's. Tenemos lo siguiente. Primero, Cuyana reportada adecuadas médicas crediticias. De hecho, la deuda sobre EBITDA hace mucho que no hay. Es decir, préstamos a mediano o largo plazo con financiaciones, ¿no? Con interés a devengar o atados a tasa de interés. Y la liquidez siempre estuvo por arriba de 1, es decir, el activo corriente siempre fue mayor al pasivo corriente en estos últimos 4 años. Y habla de sus fortalezas como operaciones sin apalancamiento, liquidez adecuada, demanda dinámica en su área de concepción, mayores márgenes de rentabilidad en comparación acá se equivoca mucho, con otras empresas calificadas y no calificadas del sector. Las debilidades son exposición al riesgo regulatorio, elevada incertidumbre en torno al marco regulatorio argentino y la suficiencia de las tarifas, elevada posición al régimen de la zona fría, lo cual tiene que disminuir aún la tarifa para beneficiar a la gente que necesita el gas más que nadie, mitigado por el hecho de que el gobierno nacional se encuentra pagando en tiempo y forma. La matriz productiva, acá tenemos 825, detrás, bueno, la primera es Metrogas, después Camusi, después Camusi Pampeana, Camusi del Sur, tercera, Naturgy Ban, cuarta, Litoral Gas, quinta, y Distribuidoras Cuyana en la sexta posición.
Los ingresos de actividades ordinarias suman 18.585,5 millones, representando una baja interanual del 8% por falta de actualización de las tarifas con respecto a la inflación, donde el 8,5% es por subsidio del Estado argentino, en el 2021 era un 5,3%. Los costos de venta dan 145 millones, un ahorro del cobro vendría a ser del subsidio, no es el total, el cobro de la facturación. Perdón, vuelvo, los costos de venta dan 145 millones, un ahorro del 7,2% por bajas del 13,4% en compra de gas. El margen de EBITDA sube 3 puntos porcentuales a 14,5% por menores costos. En esto vemos lo siguiente. Hay una baja de 1.700 millones en ingresos de actividades ordinarias, una baja de 1.200 millones de costos de venta. Se tiene en resultados operativos más de 420 millones más que el año pasado. Esto no, perdón, ya lo vimos. 11. Ahí está. Lo que decía el subsidio nacional, de esos 18.585, 1.579 son por subsidios otorgados por el Estado argentino, y el año pasado eran 1.068, es decir, se subsidia más. La compra de gas, por su parte, bajaron 1.400 millones de pesos. El volumen de gas entregado es de 2.075 metros cúbicos, con un aumento del 11,4% interanual, donde el 62,8% de la distribución es cuenta de terceros. La cantidad de clientes subió un 1%, la cobrabilidad es 95%, no 96%. Al fin del tercer trimestre del 2021 era 92%. El sistema de distribución crece 1,4% desde el inicio del 2022. El año pasado creció 0,9%. Las inversiones en el 2022 suman 440,9 millones, siendo un 21,7% menor a las inversiones realizadas en el tercer trimestre del 2021. Sin embargo, se aprobaron 683 actualizaciones y antiproyectos de suministro de nuevas redes, que son un 76% más de las que se aprobaron en el tercer trimestre del 2021. Las estaciones de GNC van de 225 a 228 en un año, y se inspeccionó un 27,8% menos que el 2021. Bueno, empezando por el volumen de gas, o haciendo un reconto de lo que vimos, el volumen de gas entregado es 2.075 contra 1.862 del año pasado. Lo que el programa de búsqueda y reparación de fugas, es decir, las inspecciones, este año fue 3.815 kilómetros, el año pasado fueron 5.280 kilómetros. Hay 228 estaciones GNC, el año pasado 225. ¿Qué más dije? Las inversiones es por 440,91. Acá es 318 con 30, pero haciendo el reconto por inflación y multiplicando esos 331 por 194,13 dividido 109,8 nos da 563, es decir, de lo que dijimos son 123 millones menos que el año pasado en inversiones. Después, la cobrabilidad. La cobrabilidad la tenemos acá. Al 1 de octubre del 2021 teníamos una cobrabilidad de 92%, siendo una de las más bajas de las distribuidoras. Y este año tenemos una cobrabilidad de 95% al 30 de septiembre, ¿no? Y dije una cosita más, que son por cuenta de terceros, es la mayor, es decir, distribuida por terceros, después residenciales. Lo que es cuenta de terceros ha disminuido en el trimestre lo que había dicho, que no me acuerdo de memoria, ¿no? Las inversiones, bueno, dije algo, hay un 21,7% de las inversiones, pero hay una disminución de la cuenta de terceros, y
los clientes en cuenta de terceros son un 62,8% más, disminuyendo alrededor del 10%. Vamos con los gastos de naturaleza, suman 6.739,5 millones, siendo un ahorro del 10,4% anual. Se destaca la baja de deudores incobrables, como vimos hay 3 puntos porcentuales más de cobrabilidad efectiva en tiempo y forma. Las remuneraciones bajan 2,1% y la plantilla desciende de 265 a 257. La tarifa es un incremento, si bien va de marzo como base, en enero y en febrero no hubo paritaria y es el 60 en lo que va del año, por lo cual está perdiendo casi 10 puntos de inflación. Otros ingresos y egresos operativos suman un saldo de positivo de 393,2 millones, un 30,2% menor al 2021 por menor saldo en intereses comerciales. Tenemos los gastos, 1.420 en empleados, 1.452 el año pasado, incobrables 597 millones el año pasado, 104 millones ahora, disminuyendo casi 500 millones. En cuanto a ingresos de egresos de intereses comerciales, hay una baja de 200 millones en intereses ganados, ¿no? Y intereses perdidos es parecido. Los saldos no operativos suman 355,6 millones, en 2021 un déficit de 322,1 millón, principalmente por brecha positiva en resultados por tenencia de alrededor de 8,15 millones. Esto es resultado por tenencia de instrumentos financieros y lo que noté que se deshicieron de fondos comunes de inversión. Bueno, que parece que no voy a hacer eso. Los deudos comerciales por cobrar vencidos son parte del 28% del total. En realidad es la relación de deudos comerciales vencidos a vencer, ¿no? 28% una, el año pasado era 51,8%. Las cuentas por pagar vencidas forman parte del 25,3%, el año pasado era 49,6%. Es decir, están acorde más o menos lo que no se pagó vencido con lo que no se cobró vencido. El flujo de efectivo de 643 millones, un 270% mayor al tercer trimestre del 2021 por disminución de otros activos financieros. Las inversiones financieras suman 3.288 millones, con un 6% menor al 2021, ya cuando tenía más fondos comunes de inversión, perdía 22% más o menos. Eso es lo que me fijé en el anterior informe. Bueno, comenzando con esto, vemos que los resultados por tenencia hay una brecha de 815, ya que se ganó 316 millones y el año pasado se perdió 499 millones. La 22, lo que es deudores comerciales a cobrar, tenemos más o menos casi un cuarto es a cobrar el subsidio nacional del Estado Nacional, es decir, casi 2.000 millones sobre los 8.400 millones, a pesar de las provisiones. Esto es lo que decía lo vencido y vencer, ¿no? Es la relación que tenemos ahora es más liviana o más ligera que la que teníamos el año pasado, tanto en vencido tanto en cobrar como en pagar, ¿no? Me refiero que, por ejemplo, antes había 1,2, ahora hay 1,4 casi. El flujo en efectivo, contamos con más de 470 millones. Esto se da por disminución de otros activos financieros, ¿no? Donde tenemos una disminución de 443 millones. El año pasado teníamos un incremento de 1.634 millones. Y terminando con inversiones, tenemos que la única inversión que tenía el año pasado era letras del Tesoro, o sea, fuera de los fideicomisos. Hoy no, la empresa no confía más en los fideicomisos. Bueno, cada uno en el banco ve los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, que no le dio rendimiento que esperaba, por eso
se deshizo de las dos terceras partes y empezó a comprar obligaciones negociables de YPF, letras del Tesoro de Brasil, títulos públicos agarrados al SER, títulos públicos en dólares con legislación extranjera como el GD41 y acciones con cotización como Pampa, Galicia, Central Puerto, Telecom y Transportadora de Gas del Sur. El 9 del 11 en la Asamblea Extraordinaria se resolvió aprobar el procedimiento de unificación de funciones comunes y desarrollo de actividades con su par de Ecogas, distribuidora de gas del centro, con el objeto de eliminar costos ociosos. En un momento ha vendido un edificio, por lo cual ya en lo que es locación se redujo costos, ahora lo va a reducir en lo que es administración, por lo cual veremos menos empleados tal vez. En la gestión se prosigue con el mantenimiento de redes, gasoductos y cámaras, así como también como búsquedas y reparación de fugas. Viendo el acta Rafael Tronconi, que es el que redacta y lee el procedimiento de asignación de liquidación de costos y gastos comunes de distribución de gas del centro, es derivado de la concreción de sinergias provenientes de la unificación de funciones comunes y desarrollo de actividades que, de otra forma, debían desarrollar cada una de las partes por separado o bien contratar a terceros, incrementando los costos y perdiendo las eficiencias operativas que se obtienen al actuar de manera unificada. Es decir, que hay dos documentos de más y tal vez no hay consenso. Bueno, la liquidez va de 1.15 a 1.29, sigue estando sana como hace 4 años. La solvencia es de 1.66 a 1.79. El valor del libro es 121,8, sin embargo la cotización es 92 pesos. Y lo que destaca esto es la liquidez justamente y no endeudarse. Ahora vamos a comparar un poco con las otras. La capitalización es 18.616 millones y la pérdida de operación acumulada es 1.64. Lo que decía de comparar, por ejemplo, acá tenemos Gascamusi que aumentó en lo que va del año 148%, tiene un 168 más que el valor del libro, me refiero a la cotización, y Distribuidoras Cuyana aumenta 120,6 en el año, siendo un 75% del valor del libro, y la otra, la que está en el medio, que tiene un par de 12 años, es un 26,9% del valor, mayor al valor del libro, pero es la que menos recorrido tuvo, que es Metrogas, con 92,75. Entonces es una oportunidad para Gas Cuyana, o para elegirla si se elige en distribuidora de gas. Hasta luego.